Bien, buenos días. Continuamos con nuestro devocional. Es un gusto estar nuevamente compartiendo el tema que queremos reflexionar el día de hoy, analizar lo que sigue. Tenemos mucho que estudiar, mucho que leer todavía. Estamos en el capítulo 4 de nuestra carta a Timoteo. Bueno, yo le voy a pedir que por favor abra su Biblia y tenga ahí un pasador, porque sin duda vamos a ver algunos otros versículos, algunos otros pasajes que son interesantes y que tendremos que meditar en ellos. Como siempre, una especie de resumen de lo que analizamos el domingo anterior. Hablamos de la advertencia contra la apostasía, señalábamos algunos puntos interesantes como en quién debe estar nuestra confianza, y nuestra confianza evidentemente no está en el cumplimiento de las circunstancias, de las cosas, sino en la palabra de Dios como la fuente de gozo, la fuente de paz, que nuestro Señor señaló, indicó y nos habló como la fuente de nuestra confianza, su palabra. Las palabras de hombres, profetas, como profetas, apóstoles, etcétera, obviamente son palabras que, si lo vemos desde el contexto en el que está expuesto, son palabras de Dios, pero ellos están hablando literalmente lo que Dios les pidió que hablaran, si se puede decir así. Están revelando cosas, nada producto de su conocimiento, nada producto de lo que ellos opinan o crean, son cosas que Dios mismo les está pidiendo que hablen, porque son hombres de Dios hablando palabras de Dios. Tocamos un tema como la apostasía, su definición, los conceptos tan interesantes que en ella podemos encontrar, como la rebeldía, el apartarse de la fe, y bueno, encontramos una respuesta bíblica precisamente para la apostasía. No voy a tocar esos puntos porque ya los analizamos, pero abra por favor su Biblia en el capítulo 4, versículo 3 en delante, y voy a leer solamente algunas líneas porque aunque hay mucho que estudiar, lo cierto es que solamente me quiero enfocar en el versículo 3 y 5, más bien del 3 al 5. Dice la Escritura: esos, refiriéndose evidentemente a los falsos maestros, a los judaizantes. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice: esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Sí está ahí conmigo? Primera carta de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 5. Bien, como tú puedes leer en estas líneas, el apóstol Pablo se está dirigiendo evidentemente a los falsos maestros, a los judaizantes, pero hay que analizar, más bien si analizamos el capítulo completo, nosotros nos podemos dar cuenta que en líneas después el apóstol Pablo nos está hablando de la importancia de ser nutridos con la palabra de Dios. Y la importancia de ser nutridos significa de que tú y yo nos encontremos de una manera saludable en lo que estamos estudiando, en lo que estamos analizando, porque ese es el propósito de las Escrituras, que tú y yo seamos hombres y mujeres de Dios nutridos, es decir, saludables, en otras palabras, aprobados por Dios, con una salud doctrinal de tal manera que lo que nosotros podamos estudiar lo entendamos en su contexto, pero al mismo tiempo podamos vivirlo. Pero no solamente eso, si nosotros nos damos cuenta y analizamos todavía mucho más el objetivo, descubrimos que Dios quiere que nos ejercitemos en esta verdad que hemos aprendido y seamos disciplinados. Repito, que seamos disciplinados en nuestra fe, en una vida piadosa. Que seamos, por supuesto, además, como dicen los versículos del 9 al 10, entendidos de la fidelidad de Dios para con su pueblo, cómo Dios es inmutable, cómo Dios nunca hace nada a propósito, sin ningún propósito. Todo lo hace siempre cumpliendo su voluntad y su propósito, y cómo Dios en su palabra nos habla precisamente de que es infalible e inerrante y que es digno de confiar en todo lo que nos habla. Pero tú puedes también ver que en los propósitos de Dios obviamente está que tú y yo nos esforcemos, porque ese es el propósito en sí, que nos esforcemos en todo lo que hemos aprendido y lo coloquemos todo lo que hemos aprendido en nuestra mayor esperanza, que está en su palabra, en Dios, en Cristo Jesús, sus ordenanzas, lo que Él determinó como santo, puro y bueno, y de esta manera nosotros podamos obviamente determinar lo que no es santo, lo que no es puro y lo que no es bueno. Para lograr este objetivo, para que nosotros podamos entender de manera
clara lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, particularmente en las primeras líneas, que es el versículo 3, nosotros necesitamos, evidentemente, si se puede decir así, desnudar, ¿no? O descubrir qué es lo que las falsas doctrinas nos están tratando de transmitir. ¿Qué es lo que los maestros de la ley, los judaizantes, están tratando de infiltrar en la sana doctrina para que nosotros evidentemente lo saquemos a la luz solamente con la palabra, no con ningún tipo de pensamiento humano, y a partir de ahí nosotros podamos determinar evidentemente qué es bueno y qué no? Pablo enfatiza, hermanos, si tú ves en estos versículos, el trabajo de estos personajes llamados maestros falsos. ¿Para qué? Para que descubramos sus argumentos y para que los desnudemos. Argumenta sus propósitos, sus formas de trabajar y cómo se manejan. Tú léelo, por lo que te leí ahorita nada más en las primeras líneas de los versículos 3 en adelante. Argumenta sus propósitos. Dentro de ellos es sembrar falsas doctrinas. Es seducir precisamente a las mentes, a los hermanos más bien, de alguna manera, para que la doctrina se afiance en ellos, la falsa doctrina se afiance en ellos y se desvirtúen de la verdad, se aparten de la verdad, apostaten de la verdad, y lejos de estar nutridos, se desnutran. Pero también nos enseñan las Escrituras, tan solo por descubrir estas líneas, cómo es que ellos se desenvuelven. Bueno, si tú alcanzaste a prestar atención, tú darás cuenta conmigo y afirmarás que Pablo se dirige a ellos como hipócritas. Es decir, muestran dos caras, reflejan dos cosas que no son, y muestran una vida piadosa. Interesante es observar que la verdad no necesita ser acompañada ni maquillada de nada, porque la verdad es la verdad. Sin embargo, estos personajes que aparentan una vida piadosa necesitan en su vida falsa añadirle cosas o principios verdaderos para que parezcan, obviamente, que es correcto, que es bueno, que es sano. Sin embargo, este es el propósito al cual nos están llevando también, obviamente, las Escrituras, a descubrir cómo se están moviendo, cómo se están manejando estos maestros llamados falsos maestros de la fe, y cómo desean, obviamente, si se puede utilizar este término, engatusarnos o hacernos que caigamos, ¿no? Que nos seduzcamos por sus buenas palabras aparentes, pero que no llevan a ningún propósito y ningún fruto. Pablo se refiere a ellos como aquellos que tienen una mente cauterizada, haciendo énfasis de que no les importa el daño que ellos puedan traer, las repercusiones y las consecuencias eternas que en lo que corresponde a la sana doctrina esto puede implicar en sus vidas. Y por consecuencia lo que hacen es emitir reglas humanas, producto precisamente de corrientes filosóficas, pensamientos humanos y toda una serie de humanismo que se infiltró y que se ha estado infiltrando y que hasta el día de hoy todavía se sigue queriendo infiltrar en la iglesia, en la sana doctrina. Pero yo quiero que enfaticemos el versículo 3, así que te voy a pedir que analices bien el versículo 3 conmigo, porque hay una serie de prohibiciones que se están pretendiendo establecer o que Pablo está haciendo alusión de que se van a pretender. Pero antes de abordar ese punto, analicemos quiénes son los judaizantes, quiénes son los llamados falsos maestros de la fe, quiénes son y en qué consisten sus enseñanzas y por qué ese tipo de enseñanzas, que no son enseñanzas sino más bien normas o principios, prohibiciones abnegacionistas, tienen como propósito centrarte en ti, en un pensamiento o una corriente filosófica, en un pensamiento humanista y apartarte de la verdad o del propósito de las Escrituras. Y ahorita vamos a ver por qué estoy hablando de pensamiento humanista o corriente filosófica. Pero Pablo a ellos se refiere como espíritus engañadores. Fíjate esta definición que tú puedes encontrar de Pablo hacia esos falsos maestros, perros glotones. Suena fuerte, ¿no? Malos obreros, mutiladores. Y cuando habla de mutiladores se refiere a ellos porque son practicantes precisamente de la llamada circuncisión, una práctica, un rito ellos que celebran como una práctica necesaria para poder alcanzar la salvación en base a las obras. Les llama la falsa circuncisión. Pero tú puedes encontrar, por ejemplo, en la carta de Pedro a la iglesia dispersa, cómo se refiere a ellos como sensuales, ávaros, irracionales, animales incluso, desnutridos, manchas e inmundas. Cuando Dios a nosotros nos está llamando a hacer precisamente todo lo contrario. O buenos obreros, apartados de Dios, como luces resplandecientes. Pero a ellos se refiere como manantiales incluso sin agua, fraudulentos, y esta palabra no se nos debe de olvidar, mentirosos.
¿Por qué? Porque su padre es Satanás y lo único que pueden hablar evidentemente son mentiras. Son solamente mentiras y eso es lo que quieren y pretenden hacer cada vez que abren su boca, porque lejos de llevarte al propósito de Dios, avanzar en el propósito de Dios es desvirtuarte del propósito. Ahora quiero entrar a un punto muy interesante y esto, ruego a Dios me dé la capacidad de explicarlo porque tiene algo de complicación. Ya entendemos quiénes son los judaizantes, pero también es bueno saber qué principios o enseñanzas están ellos, valga la redundancia, enseñando, ¿no? Bueno, dentro de sus principios o enseñanzas, nosotros debemos de entender que estos personajes son cristianos judíos. Viven cumpliendo irrestrictamente la ley, la observancia y el cumplimiento de la ley mosaica, la ley que fue otorgada por Dios a Moisés. Tú puedes ver la historia evidentemente en las escrituras y te puedes dar cuenta cómo Dios reveló su voluntad al hombre a través de estas leyes. Pero ellos lo que quieren hacer es cumplir las ceremonias, los ritos, todas las clases de prácticas que la ley establece como un mecanismo de salvación, como un mecanismo necesario evidentemente para santificarse. Lo interesante es que estos personajes reconocen a Jesús. Reconocen a Jesús como un profeta, como el Mesías, como un hombre sabio, pero aquí viene lo triste y lo interesante al mismo tiempo. Que su obra no fue suficiente. Es decir, lo que ellos tienen que hacer es añadirle a la salvación, ¿qué cosa? Obras. ¿Por qué? Porque la salvación, en Cristo Jesús, la gracia, no la consideran suficiente. Y ahí empieza el problema, ¿no? El gran problema. Porque en medio de eso, obviamente, enseñan una salvación diferente. Enseñan, por supuesto, que deberían, todos aquellos que quieren ser considerados cristianos, judíos, tienen que, y si quieren formar parte del linaje de Abraham, obligadamente tienen que circuncidarse. Porque eso significa que tú estás obedeciendo de manera máxima el mandato de Dios establecido precisamente en Génesis capítulo 17, y eso significa que tú ya perteneces al linaje de Abraham, al pueblo de Dios, eres parte de esa alianza y eres parte perteneciente, integral de ellos. Por supuesto que dentro de sus enseñanzas ellos argumentaban que Pablo era un hereje, ¿no? Enseñaban que sus escritos evidentemente no eran correctos, de hecho lo consideraban un apóstata. Tú lees el libro de los Hechos en el capítulo 21, tú te darás cuenta cómo hay unas interesantes historias ahí, pero revelan a Pablo como ese que está tratando de sacar a los, ahora sí que de apartar a los que creen en la circuncisión y hacerles entender que no es por obra, sino es por gracia, es a través de Jesucristo. Pero lo consideran su archienemigo precisamente por lo que te estoy contando, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, a un punto muy, muy específico. Y fíjate lo que nos dice el versículo 3 de todo esto que te estoy contando, que lo preparé precisamente para llevarte a este punto. ¿A dónde nos están queriendo, a dónde quiero llegar? Al versículo 3. Fíjate las prohibiciones que están determinando en este caso los falsos maestros para los creyentes. Dice, prohibirán casarse y mandarán, ¿qué cosa? Abstenerse de algunos alimentos. Yo te decía hace un momento que para nosotros poder ser buenos obreros, para poder ser llamados verdaderos hombres y mujeres de Dios que buscan vivir una vida piadosa, evidentemente tenemos que discernir la forma o la manera en la que estos maestros falsos, en la que estos hombres pretenden infiltrarse en la sana doctrina. Evidentemente esto Pablo lo está enseñando para que tú descubras, veas que esto van a tratar de infiltrar. Prohibiciones de este tipo: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. ¿Está ahí conmigo en la primera carta a Timoteo capítulo 4? Bueno, yo tengo una pregunta al respecto. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el origen de esta clase de prohibición? Es decir, ¿por qué están prohibiendo esto si ellos se están basando en lo que la ley mosaica establece? La ley mosaica es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ¿por qué están prohibiendo casarse o no comer algunos alimentos? ¿Por qué si son tan observantes de la ley mosaica comenzaron a fijar prohibiciones contrarias a lo que la misma ley con tanto celo, a lo que la misma ley establece como que no es correcto? Me voy a explicar. ¿Por qué estos judaizantes fundamentaron que establecer este tipo de prohibiciones nos va a acercar a Dios? Cuando Dios mismo, si tú lees Génesis capítulo 1, versículos del 28 al 30, dice: sean fecundos y multiplíquense. O
sea, Dios está diciendo sí al matrimonio, sí a la sexualidad en el matrimonio, pero si tú lees después, dicen, llenen la tierra y sométenla, y en el versículo 29 dicen, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla y que hay en la superficie de toda la tierra. Y todavía añade, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento, y de todo animal de la tierra, o toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo lo que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho era, ¿qué cosa? Bueno en gran manera. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Por qué estos personajes llamados falsos maestros judaizantes están diciendo que se prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos? La pregunta es ¿por qué? Bueno, para entender, hermanos, este tipo de prohibiciones necesitamos obviamente analizar el contexto amplio, ¿no? Pero no solamente en el contexto amplio, sino también revisar la historia, los anales. Necesitamos remitirnos al tiempo precisamente donde nació la iglesia. Y tú descubrirás en la medida que estás estudiando esto también históricamente que el pensamiento humanista, las corrientes filosóficas de las cuales yo te hablaba hace un momento, comenzaron a tomar forma, fuerza o auge o crecimiento. ¿Cuándo crees? Precisamente cuando la iglesia primitiva empezó a crecer. Me llama mucho la atención la parábola del Señor, ¿no? Cuando habla que el trigo y la cizaña no pueden estar separadas, tienen que crecer como juntas. Bueno, aquí estamos viendo una verdad de lo que el Señor ya nos había advertido, ¿no? Si tú revisas, analizas la historia en el contexto histórico, vaya, todo esto que te estoy hablando, tú descubrirás que en el siglo I, a partir del crecimiento de la iglesia primitiva, tú descubrirás que la iglesia primitiva tuvo varios francos de ataque. Por un lado, la corriente judaizante de la que te estoy hablando, pero por otro lado también la corriente de los falsos maestros, llamados falsos maestros, y que están absortos, metidos, llenos de pensamientos humanistas, de corrientes filosóficas que comenzaron a fortalecerse precisamente también en este momento. De ahí la advertencia de Pablo de que nosotros como iglesia, como iglesia santa, apartada para el Señor, debe no adaptarse a este mundo, no someterse sino al contrario, renovar su mente para que conozcan y verifiquen cuál es el perfecto plan, la voluntad aceptable, buena y perfecta de Dios, que lo dice precisamente en Romanos capítulo 2. Por eso es que también a otras iglesias como la de Éfeso le advierten, ¿no? Averigüen bien lo que le agrada al Señor. Y es que te estaba diciendo que estos pensamientos filosóficos y corrientes filosóficas o pensamientos humanistas tuvieron su auge precisamente en el siglo I. Pero aquí viene lo interesante, hermano. Pensaron, o más bien se empezaron a filtrar, se empezaron a mezclar precisamente en la sana doctrina, y de ahí el interés de Pablo. Tengan cuidado, tengan cuidado. Si tú crees que estas falsas doctrinas nacieron ahora, esto es bueno añadirlo, en el siglo I, esto te lo voy a advertir, no fue así. Esto tuvo su inicio precisamente en el periodo helénico, precisamente en el siglo, más bien en el año 300, 400 antes de Cristo. Y tú recordarás estos personajes que te voy a hablar, Platón, Aristóteles, Sócrates y muchos otros que vivieron en ese periodo. Lo que hicieron es dar pauta o dar inicio precisamente a una serie de corrientes filosóficas, pero ellos son los considerados padres de la filosofía y de las tres principales ramas de la filosofía, que son la ontología, la cosmología y la metafísica. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a partir de ahí empezaron a surgir pensamientos y corrientes precisamente filosóficos que empezaron a dar forma precisamente cuando la iglesia empezó a crecer también. Ahora, si a esto le añades que el siglo I, pero mayormente el siglo II, se le conoce como el periodo sincretista, todo esto cobra más interés. ¿Por qué? Porque fue precisamente cuando el sistema religioso de la época del siglo I empezó a armonizar, empezó a mezclar pensamientos doctrinales precisamente con pensamientos filosóficos. De ahí podemos nosotros mucho descubrir del porqué de este tipo de prohibiciones de las cuales yo te estoy hablando. Los falsos maestros empezaron ahora sí que a hablarlas, a enseñarlas. Date cuenta cómo el cristianismo, la iglesia, nuestros hermanos en ese entonces protagonizaban una lucha, una batalla campal, ¿no? Contra judaizantes, contra corrientes filosóficas, pensamientos humanistas y el mismo sincretismo.
De ahí la misma advertencia de Pablo: analicen todo, averigüen todo. Esto no es algo que se quedó en el siglo primero, hermanos, es algo que lo seguimos viendo hoy y se sigue queriendo infiltrar evidentemente en la sana doctrina. Pero todo esto da lugar precisamente a muchas doctrinas, muchas religiones que hoy tú y yo podemos ver que son muy fuertes. Por ejemplo, el hinduismo, por ejemplo, el budismo, el taoísmo, el ascetismo, el dualismo, muchas más. Gnosticismo, que por cierto, el gnosticismo fue una de las corrientes filosóficas que más infiltró en la corriente cristiana en el siglo I. Pero por eso Pablo insiste, y nosotros tenemos que insistir y tenemos que ser muy enfáticos en esto, hermanos. Necesitamos conocer esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos descubrir solamente a la luz de las Escrituras lo que Pablo en algún momento les llamó como disparates humanos. Y no lo digo yo, lo dijo Pablo. Colosenses 2:8: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Suenan muy bonitos, las cosas que meditan y reflexionan, pero no te quieren llevar a Cristo a través de Cristo, te quieren llevar a Cristo a través de ti, a través de tu pensamiento, a través de obras, a través de prohibiciones, a través de un abnegacionismo, que es lo que estamos viendo precisamente en el versículo 3. Prohibirán casarse o consumir alimentos, como si el yo negarme a ciertos placeres de la vida, o a las cosas que Dios creó, que son materiales, que son físicas y que son buenas, eso me va a hacer a mí un hombre más santo o más cercano a Dios. Pero Pablo le dijo: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, esto es la Nueva Traducción Viviente, y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Date cuenta cómo Pablo evidentemente sabe que hay una potestad en el aire, una potestad ahora sí que en el ambiente espiritual, que pretende ejercer un dominio sobre nosotros. Y como siempre, me gusta probar lo que digo, ¿no? Como dicen, para muestra un botón. El versículo 3 habla de prohibiciones, de mantener una corriente filosófica ascetista, de negarse a ciertas cosas que Dios creó y que Él declaró que son buenas. Pero fíjate cómo te voy a ilustrar nada más con 3 doctrinas de esas corrientes que te voy a mencionar. Tienen tanta similitud en lo que están determinando estos falsos maestros y lo que ellos mismos establecen como un principio de vida necesario para poder acercarse a Dios. Te decía ahorita del gnosticismo, que tuvo su auge precisamente en el siglo I. Esta corriente filosófica asegura que toda la materia, fíjate bien lo que te estoy diciendo, toda la materia, todo lo creado es malo. Y nada de lo creado contribuye a la perfección espiritual y moral del hombre. En sus principios básicos del gnosticismo dicen que para llegar a una comunión con Dios es necesario tener una rigurosa abnegación. ¿Se da cuenta? Rigurosa abnegación del matrimonio y de todo lo que este mundo real te ofrece. Analiza las similitudes con lo que te está diciendo el versículo 3 y date cuenta cómo están tratando de infiltrarlo de la misma manera. El ascetismo es una corriente filosófica que asegura que para que el hombre alcance su perfección, en grado de iluminación, debe abstenerse de todas las cosas creadas. Otra vez, están señalando que lo que Dios creó es ¿qué cosa? Malo. Los placeres, las necesidades son malas y que debes de vivir vidas abnegadas, porque todo lo físico, todo lo creado, toda la materia es mala. Y termino con esta, el dualismo. Esta no es tan antigua, tuvo su origen en el siglo XVII, pero esta corriente dualista tú la puedes identificar muy fácilmente. Y más, te lo voy a ilustrar antes. Ustedes han visto una piedrita y 2 gotas de agua, ¿verdad? Y esas 2 gotas de agua, una es de color blanco y la otra de color verde. Así lo han visto, ¿verdad? Eso es el dualismo. Bueno, dentro de los principios que esta corriente filosófica enseña es que existen 2 principios divinos eternos e increados, falsos, y dicen que es el bien y el mal. ¿Y por qué es falso? Porque el mal no es algo creado. Dios creó todas las cosas, amén. Bueno, Dios, al ser santo, no puede crear algo malo. Entonces, ¿qué es el mal? Ellos dicen que es algo eterno, como si siempre hubiera estado ahí, que es increado, porque siempre estuvo ahí o se creó de la nada. El mal no es algo creado, hermano. El mal es una condición. Y ese nació en el corazón de Dios. Pero ellos hablan de estos 2 principios divinos y eternos y que siempre han sido existentes y son antagónicos.
la carne y el espíritu. Evidentemente nosotros tenemos una lucha entre el espíritu y la carne, ¿no? Eso es cierto, en cierta manera. Pero nosotros no estamos en una batalla buscando ganar, porque Dios nos dio la victoria. Nosotros estamos resistiendo. Nosotros no estamos siendo abnegacionistas, no necesitamos ser ascetistas ni asumir ningún principio o doctrina de este tipo para nosotros llegar a ser más santos, más puros, más salvos, ni necesitamos agregarle nada a nuestra salvación. Dios lo hizo todo perfecto. Pero dentro de sus doctrinas o de sus principios, ellos insisten, ¿no?, que es necesario librarse de toda la materia. Otra vez, fíjate la relación que guardan de todo lo creado, porque solamente abnegándote, liberándote de todas las cosas físicas, tú podrás obtener libertad en el alma. Wow, muy interesante. La verdad, pudiéramos abordar muchísimo más de esto. No quiero hacerlo porque la verdad no es del todo importante, pero es bueno conocerlo. Pero yo quiero que veas cómo Pablo presenta defensa del evangelio y presenta una postura bíblica correcta. Y si tú lees la escritura en el versículo 4, en el versículo 4, léelo conmigo y te vas a dar cuenta cómo refuta precisamente todas estas doctrinas. ¿Cómo dice? Porque todo, ¿qué cosa? Otra vez, por favor. Porque todo lo creado por Dios es ¿qué? Todo esto que te expliqué se resume en eso. Todo lo creado por Dios es bueno. Como dice mi pastor, todo es. Sí, hermanos, incluye alimentos, incluye el matrimonio. Y dice, y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Dios nos ha provisto de todo lo que Él creó, porque todo lo que Él hizo, lo hizo de una manera perfecta, santa. El matrimonio, los alimentos, la libertad, las emociones, la razón, todo es para que tú lo disfrutes, para que tú reconozcas a tu Creador, para que tú reconozcas al sustentador y te apropies de todas esas cosas que Dios creó para ti en tu corazón. Y por supuesto, a través de ellas te santifiques, porque ese es el propósito. Como lo decía hace un momento, ¿no?, cuando estaba entrando en la introducción de mi tema, el propósito de Dios es que seamos nutridos, pero no que eso lo utilicemos a favor de nuestro liberalismo, nuestra liberalidad, para desviarnos del propósito de Dios, que es avanzar en el plan de Dios. Pero Pablo insiste en esto una vez más, y se lo dice incluso a Timoteo una vez más en el capítulo 6 y versículo 17. Cuando les habla a los ricos, les dicen, no pongan sus esperanzas en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está confirmando lo que estoy diciendo. Y entendamos el principio de que todas las cosas que Dios nos ha dado son buenas, son santas, pero no querramos tomar esto también como una oportunidad para el liberalismo y decir que los vicios los podemos santificar orando y entonces los puedo consumir. No, de eso no está hablando Pablo. Está hablando de las cosas que Dios creó, no de los vicios, de los placeres que nosotros buscamos a través de ellos autosatisfacernos para darle rienda a nuestro pecado. No está hablando de eso, ¿eh? Digo, vale la pena aclarar. Pero sigue analizando las respuestas que Pablo dio y que evidentemente hacen énfasis en que la filtración de corrientes humanistas, de pensamientos filosóficos, estaban queriéndose infiltrar en la iglesia primitiva, y date cuenta cómo defiende, ¿no? En otro ejemplo que te quiero dar, a la iglesia, por ejemplo, de Colosas, te lo dije hace ratito, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Te lo voy a leer en los versículos 8 al 10. De modo que ustedes también están completos, ojo con esta palabra, hermanos, completos mediante la unión con Cristo. Hermanos, para unirme con Cristo yo no necesito nada en el medio. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios sino mi pecado. Lo único que yo necesito es unirme a Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Analiza mi condición anterior. Ustedes estaban muertos, nosotros no podíamos hacer nada, porque un muerto está muerto, no puede reaccionar. Si tú lo picas, no va a reaccionar. Así estábamos nosotros. Entonces fue la voluntad misma de Dios la que nos abrió el camino. Fue la obra de Dios, la única obra de Dios perfecta y santa, que nos lleva precisamente a un solo propósito. Pero leo el versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Ojo, solo con Cristo. No es aquí letrero, pero acuérdense lo que leemos en las 5 solas, ¿no? Solo Cristo, sola la Escritura. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había en nuestra contra.
y lo eliminó clavándolo en la cruz. Esa obra es la única la que nosotros nos podemos abrazar. No hay otra. Esa es la única. Esa es la única forma de salvación y de acercarnos a Dios. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero analiza estos últimos versículos que te quiero leer. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene en lo que habrán de comer o de beber, o por qué no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva ni los días de descanso. Pues estas son reglas pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrán, y Cristo mismo es esa realidad de la que yo te estoy hablando. No dejen que nadie los condene, a ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Y continúa Pablo argumentando lo mismo que te estoy diciendo, para solamente llevarnos a un punto: solo Cristo, solamente su palabra, solamente la obra de Jesús. Yo quiero terminar, porque ya me ganó el tiempo, concluyendo con una simple afirmación, que no es simple, pero bueno, te lo dije hace ratito y lo quiero confirmar. Yo no estoy aquí hablando de disparates. Nosotros creemos algo que no es una filosofía, no es producto de una imaginación, no es producto concebido en una idea de un hombre que se agarró escribiendo y se puso a escribir cosas raras, para nada. Pudiéramos tocar mucho este punto, pero solamente quiero referirlo, y creo que la Escritura nos da la mayor de las aseveraciones, porque no hay nada por encima de las Escrituras que nos puede confirmar y nos puede afianzar en la fe que tú y yo debemos de tener en lo que está escrito y en lo que Dios dijo que debemos de esforzar. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 18, dijo lo siguiente, te lo voy a leer. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pedro hablándole a la iglesia dispersa, a nosotros, a todos. Pues no estamos inventando cuentos ingeniosos. ¿Se da cuenta? No estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros vimos su glorioso, su majestuoso esplendor con nuestros ojos propios. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo, muy amado, a quien me da gozo, gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en ese santo monte. Lo que te estoy contando no es un argumento mío, yo estoy sacando lo que la Escritura nos dice, y la Escritura nos dice que estos no son pensamientos extraídos de un hombre, no son ideas argumentadas como un disparate. Estamos en la sana verdad, estamos en la verdad, y debemos de perseverar en ella. Esforcémonos por asegurarnos siempre, como Pablo, los unos a los otros, ¿no?, de mantenernos siempre unidos en la verdad, porque ese es el propósito de Dios, que nada se infiltre en las Escrituras, que solamente las Escrituras, solamente Cristo, solamente la palabra nos lleve a Cristo como la única norma de fe y de autoridad que tenemos para llegar a nuestro Señor, para avanzar en ese propósito de Dios. Padre, gracias. Tú siempre has sido bueno, Señor, y has mostrado tu misericordia a pesar, Dios, de muchas veces nosotros venir ante ti creyendo que practicando un servicio, asistiendo temprano tal vez al culto, orando, ayunando, estamos buscando de alguna manera acercarnos más a ti. Y eso es falso, Señor. Porque si nosotros practicamos eso, sería lo mismo que están practicando estos personajes que buscan a través de corrientes filosóficas llegar a ti y omitir a Cristo, y esto no es así. Todo lo hacemos, Señor, en el entendimiento, Dios, de tu palabra, buscando tu soberanía, tu voluntad y tu gobierno sobre nosotros. Padre, llévanos a vivir solamente dependiendo de la sana doctrina, de lo que tú abordaste, de lo que tú nos enseñaste, quieres que aprendamos para cumplir, Dios, tu propósito y avanzar al plan perfecto de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, en tu nombre.